antes de continuar con las palabras de Cristo mismo, vamos a ver cómo él vivía con la ayuda del análisis que hace Santo Tomás en la Suma de Teología cuando trata acerca de la vida de Cristo, la vida de Cristo que es modelo de la vida cristiana y es por eso naturalmente el principio interpretativo de sus palabras, o sea, para entender cómo hay que vivir cristianamente es necesario ver cómo Cristo vivía, cómo vivía él lo que anunciaba. Aquí Santo Tomás tiene la cuestión 40 de la tercera parte de la Suma, donde analiza el modo de vivir de Cristo. Y primero se pregunta si fue conveniente que Cristo viviese entre los hombres. Efectivamente, antes de la venida de Cristo estaba el desarrollo de la cultura de la India, por ejemplo, diversas culturas orientales que más bien impulsaban a una especie de extrañamiento, de alienación respecto de la vida de los hombres, de la vida común, de la vida social normal de los hombres. Y antes que viniera Cristo había como unos monjes también en Israel, que eran los esenios, que se apartaban, vivían solitarios. Por ejemplo, en esa famosa fortaleza de Masada y en otros lugares, en el desierto. Después, durante la misma vida cristiana, muchos se iban a los desiertos y vivían en cierta manera aislados respecto de los hombres. Entonces, ¿por qué Cristo no fue una especie de ermitaño solitario? Y en cambio, como profetizó Baruch, después de esto fue visto en la tierra y conversó con los hombres. O sea, la Escritura indica claramente que Cristo vivía en medio de los hombres. Debe decirse que la vida de Cristo debió ser tal como conviniese al fin de la encarnación según la cual vino al mundo. Pero vino al mundo para manifestar la verdad, como dice él mismo. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para manifestar la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y por eso no debía ocultarse haciendo una vida solitaria, sino mostrarse en público, predicando públicamente. Por lo cual, en Lucas 4 dijo a aquellos que querían detenerlo: a otras ciudades es menester también que yo anuncie el reino de Dios, pues para esto he sido enviado. Cristo vino para salvar a los hombres. El fundamento de la salvación, como está en el Evangelio, es la fe. Y la fe requiere que se anuncie la verdad de Dios y la verdad de la salvación. Segundo, para librar a los hombres del pecado vino. Decíamos que después de la fe viene la humildad es el comienzo de la liberación del pecado en el sujeto. Según aquello de la primera carta a Timoteo, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, por lo que, como dice el Crisóstomo, aunque Cristo pudiese, permaneciendo en el mismo lugar, atraer así a todos para que oyesen su predicación, sin embargo no hizo esto, dándonos ejemplo para que andemos y vayamos en busca del que perece, como el pastor busca la oveja perdida y el médico busca al enfermo. Es decir, el Evangelio impulsa a hacer lo mismo que Cristo hizo, que es ir en busca de los pecadores para que alcance la salvación. Eso es propio del amor divino que se difunde y produce un efecto de conversión, de cambio. Por eso Cristo vivió entre los hombres y
no impulsa a salirse de la vida humana, porque al contrario es necesario llegar a los hombres para que alcance la salvación. Tercero, vino para que por él tengamos fácil acceso a Dios, como dice el apóstol. Por eso, conversando familiarmente con los hombres, fue conveniente que les inspirase la confianza necesaria para acercarse a él. Por lo que se dice en San Mateo, acaeció que estando Jesús sentado a la mesa en una casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Lo cual, al explicarlo, San Jerónimo dice: los pecadores vieron que el publicano, convertido de los pecados a lo mejor, había encontrado medio de hacer penitencia, y por esto también aquellos mismos no desesperen de la salvación. Entonces, en contacto con Cristo, los pecadores encuentran una acogida que los lleva a la conversión. El contacto con Cristo, que incluye las palabras, los gestos, los milagros, todo lo que se narra en el Evangelio. Cristo quiso manifestar la divinidad por medio de su humanidad. Por eso, viviendo con los hombres, lo cual es propio del hombre, manifestó a todos su divinidad, predicando y haciendo milagros, y viviendo inocente y justamente entre ellos. Es evidente que Cristo es el modelo al cual seguimos e imitamos. Por eso la vida cristiana, descrita en el propio Evangelio, se vive según el modelo de Cristo. Aquí está la distinción entre vida contemplativa y vida activa, y cómo resuelve el Santo Tomás la aparente antinomia entre la vida contemplativa y la vida activa. Dice: la vida contemplativa es considerada absolutamente mejor que la activa, que se ocupa de los actos corporales. Pero la vida activa, según la cual se transmite a otros por la enseñanza y la predicación lo que se ha contemplado, es más perfecta que la vida que solamente es contemplativa, porque tal vida presupone la abundancia de la contemplación, y por eso Cristo eligió tal vida. Entonces, la vida puramente contemplativa es mejor que la vida activa cuando se la entiende exteriormente. Ahora, como se la entiende hoy normalmente, la vida activa es solamente exterior. Entonces, en ese sentido actual, siempre es mejor la vida contemplativa. ¿Qué quiere decir? La vida interior, el conocimiento de Dios, el estudio de las cosas divinas y de las cosas creadas en cuanto conducen a las cosas divinas. Eso es mejor que la vida activa, entendida como el servicio a la sociedad en el orden externo, y tanto más que la vida activa, entendida simplemente como un modo para procurar los bienes necesarios para el desarrollo de la vida personal. Si se entiende, en cambio, la vida activa como vida apostólica, que no es otra cosa que el seguimiento de Cristo en el aspecto que indicó en este mismo artículo, es decir, ayudar a los hombres a encontrar la verdad, a encontrar la salvación, a hacer penitencia, a cambiar de vida, etc. Entonces, en ese sentido es mejor la vida que une la acción a la contemplación, porque esta acción no es simplemente externa, sino que es como una sobreabundancia de la perfección contemplativa. O sea, es como una extensión, una difusión de una perfección interior. Esa perfección interior, de alguna manera, alcanza a otros, disponiéndolos para que también ellos tengan perfección interior.
La acción de Cristo fue nuestra introducción y por eso, para dar ejemplo a los predicadores de que no siempre se diesen al público, a veces el Señor se apartó de las turbas, lo cual se lee hacerlo hecho por tres motivos. Unas veces en busca de reposo corporal, por lo que se dice que el Señor dijo a sus discípulos: venid aparte a un lugar solitario, reposad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni aún tiempo para comer tenían. Es decir, en la vida de Cristo hay un equilibrio divino fundamental, hay una prudencia sobrenatural que incluye también los aspectos corporales. Y a veces por causa de la oración, por lo que se dice en San Lucas: aconteció en aquellos días que salió al monte a hacer oración, y pasó toda la noche orando a Dios. De lo cual dice San Ambrosio que nos enseña con su ejemplo a seguir sus preceptos. Entre los preceptos evangélicos está la oración. Es necesario orar, velad y orar para no caer en tentación, dice Cristo. Y él practica con su ejemplo lo que enseña. O sea, para mantener el adecuado equilibrio de la vida cristiana y también humana, es necesaria la oración y la contemplación por medio del apartamiento y del silencio. O sea, hay que dedicarle tiempo explícito a la oración y a la contemplación. Y por consiguiente a lo que conduce a la oración y a la contemplación, como es el estudio de las divinas escrituras principalmente. Es decir, el estudio teológico. Por lo que se dice, otras veces, para enseñarnos a evitar el favor humano, por lo cual sobre aquello, viniendo Jesús a las turbas, subió a un monte, dice San Juan Crisóstomo, comentando a San Mateo: al no haberse detenido en la ciudad ni en la plaza, sino en el monte y en la soledad, nos enseñó a no hacer alguna cosa para ostentación y a separarnos de los tumultos, y sobre todo cuando es preciso disputar sobre cosas necesarias. Es decir, para enseñar lo más importante es necesario apartarse de la vida común, del ajetreo de la vida activa, y mucho más de la vida corriente de los hombres, que no solo es exterior, sino que muchas veces es negativa, tiene aspectos deformados que impulsan en sentido contrario a la vida contemplativa y a la vida interior y a la unión con Cristo y al seguimiento de Cristo. El Hijo del Hombre aparece en el Evangelio como comiendo y bebiendo. Entonces se pregunta aquí Santo Tomás si Cristo debió llevar en este mundo una vida austera, vivir como los demás. Es decir, Cristo compartía la vida de los hombres. ¿Era mejor esto que hizo Cristo o que hubiese sido una especie de monje, como especialmente aparece en Oriente y aparecía en las culturas antiguas? Una especie de monje contemplativo y aislado. Debe decirse que, como se ha expuesto, era adecuado al fin de la encarnación que Cristo no hiciera una vida solitaria, sino que viviese con los hombres. Pero el que vive con otros es muy conveniente que se conforme a su manera de vivir, según aquello de la primera de los Corintios:
me he hecho todo para todos. Por lo tanto, fue muy conveniente que Cristo comiese y bebiese en compañía, como lo hacen los demás. Por esto dice San Agustín, que se dijo de Juan que ni comía ni bebía, porque no usaba de aquel alimento que usaban los judíos. Luego, si el Señor no hubiese hecho uso de esto, no se hubiera dicho por analogía que comía y que bebía. Sí, Cristo compartía la vida de los hombres para acercarlos a su mensaje, a su evangelio. Diremos que el Señor en su vida dio ejemplo de perfección en todo lo que pertenece por sí mismo a la salvación. Pero la abstinencia misma de la comida y de la bebida no pertenece por sí a la salvación, según aquello de la carta a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y San Agustín dice, la sabiduría ha sido justificada por su Hijo. Que los santos apóstoles comprendieron que el reino de Dios no está ni en la comida ni en la bebida, sino en la igualdad de alma en sufrir, a los cuales ni subleva la abundancia ni deprime la pobreza. Es lo que dice San Pablo, que a veces estaba en la abundancia, a veces estaba en la riqueza. Es una indiferencia, como habrían dicho después los autores espirituales, una indiferencia respecto de los bienes temporales, del trato con los hombres, que se puede prolongar de muchas maneras, en las posiciones o los cargos en la sociedad, por ejemplo, por supuesto en la posesión de los bienes exteriores, materiales, del dinero, etc. Todo eso debe ser indiferente, o sea, a veces tenerlo y a veces no tenerlo, porque se mira lo fundamental, que es la vida espiritual, y el contacto con Cristo y la difusión de su mensaje y de su salvación, que surge de ese contacto con Cristo como una especie de prolongación de su vida. También dice Agustín que en tales cosas no es culpable el uso de las cosas, sino la pasión del que usa de ellas. Dicho con otros términos tradicionales, el apego, por ejemplo, que hay acerca de las cosas que se usan, cosas, acciones, personas, etc. Pero ambas vidas son lícitas y laudables, es decir, el que alguno segregado del consorcio común de los hombres guarde la abstinencia y el que puesto en sociedad con los otros hombres haga una vida común. Y por esto el Señor quiso dar a los hombres ejemplo de una y otra vida. Efectivamente, Cristo se fue al desierto y a veces se apartaba y a veces estaba con los hombres. Esto lo dice San Agustín, que también vivió ambas vidas, porque San Agustín inició la vida monástica y después fue ordenado presbítero y obispo y tuvo que estar entre los hombres. Pero Juan, como dice el Crisóstomo, nada más hizo ver en su vida y su justicia, mientras que Cristo tenía sus milagros para darle testimonio. Luego, dejando que Juan se distinguiese por el ayuno, él fue por camino opuesto, sentándose a la mesa de los publicanos y comiendo y bebiendo. En la vida cristiana se representa a Cristo de muchas maneras, por eso hay algunos que se dedican más a la contemplación y a la oración solitaria y otros que se dedican al apostolado, y en el conjunto de la Iglesia hay una armonía divina y un equilibrio que proviene de la unión con Cristo, que tenía la vida perfecta.
Dice también, tampoco fue inconveniente que Cristo, después de haber ayunado y vivido en el desierto, volviera a la vida común, porque esto conviene a la vida que tiene por objeto transmitir a los otros lo que se ha contemplado, en la que Cristo tomó, la cual es la que Cristo tomó con el fin de que primeramente se entregue uno a la contemplación y después descienda al público conversando con los demás. Conversando en el sentido de compartiendo la vida, o sea, volcándose a los demás. Primero hay que estar en la contemplación de Dios y después sí. Y de esto nos dio ejemplo el mismo Cristo, como dijimos anteriormente. Después, respecto de la pobreza, razona Santo Tomás aquí y se pregunta si Cristo debió llevar en este mundo una vida pobre. El Evangelio dice que llevó una vida pobre. Se dice en San Mateo 8, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza, como si dijera, según San Jerónimo, ¿por qué desea seguirme a causa de las riquezas y de los provechos de este siglo, cuando soy tan pobre que ni casa tengo y uso de techado que no es mío? Y sobre aquello de Mateo 17, para que no los escandalicemos, sal al mar, es una frase de Cristo, cuando necesitaba pagar el impuesto. Dice San Jerónimo, esto sencillamente entendido edifica al oyente cuando oye que el Señor fue tan pobre que no tuvo con qué pagar el tributo por sí y por el apóstol. O sea, Cristo indudablemente, según el Evangelio, fue pobre. Debe decirse que fue conveniente a Cristo llevar una vida pobre en este mundo. Primero, porque esto era adecuado al oficio de la predicación, para el que se dice haber venido. Según San Marcos, vamos a las aldeas y ciudades más cercanas a predicar también allí, porque para esto he venido. Ya había dicho que lo primero es el anuncio de la verdad. Pero es preciso que los que predican la palabra de Dios para entregarse completamente a la predicación estén enteramente libres del cuidado de las cosas seculares, lo cual no pueden hacer los que poseen riquezas. Por lo cual el mismo Señor, al enviar a los apóstoles a predicar, les dijo, no poseáis oro ni plata. Y los mismos apóstoles dicen, no es justo que dejemos nosotros la palabra de Dios y que sirvamos a las mesas. Cuando tuvieron que elegir a los diáconos para que se ocupen de los aspectos más temporales. De manera tal de poder estar libres para la predicación de la palabra de Dios. Segundo, porque así como tomó la muerte corporal para darnos la vida espiritual, así soportó la pobreza corporal para darnos la riqueza espiritual. Según aquello de la segunda a los Corintios, sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se hizo pobre por amor nuestro a fin de que vosotros fueseis ricos por su pobreza. Esta es una ley fundamental del Evangelio. O sea que a través de la asunción de los defectos humanos, como es la pobreza, Cristo asume la pobreza, que es un defecto humano, produce una perfección superior a aquello de lo cual priva el defecto. El defecto humano priva de la pobreza, priva de la riqueza necesaria para la vida. Cristo, asumiendo la pobreza, produce una riqueza superior que es espiritual.
de la cual depende de una manera diferente la riqueza temporal. Es decir, está conectada la riqueza temporal con la riqueza espiritual de una manera superior a la que se puede entender humanamente, con la razón humana, natural. Eso se cumple en el campo de los bienes temporales, pero también en el campo de las relaciones humanas, de la vida afectiva, se aplica también a la castidad de otra manera y al conjunto de la vida humana. Tercero, por temor de que si poseyese riquezas se atribuyera a su predicación la codicia. Por lo cual dice San Jerónimo, que si sus discípulos hubiesen tenido riquezas, hubiese parecido que no predicaban por causa de la salvación de los hombres, sino por causa del lucro. Y por eso en el conjunto de la vida de la Iglesia siempre hubo pobres entre los seguidores de Cristo. Y por eso en la vida religiosa se profesa la pobreza, que siempre esta pobreza. Y lo mismo dirían de Cristo, hubieran dicho que predicaba por hacerse famoso, rico, etc. Cuarto, para que se manifieste tanto mayor la virtud de su divinidad, cuanto más abyecta parecía por su pobreza. Este es un aspecto muy importante que aparece en el conjunto del Nuevo Testamento, también en la vida de los apóstoles que siguen e imitan a Cristo. San Pablo lo dice muy claramente, o sea, tiene que aparecer en la vida que el mensaje viene de arriba y no del predicador mismo. O sea, de su capacidad humana, filosófica, o social, o económica. Tiene que aparecer que es un mensaje divino. Y por eso Cristo asume la pobreza. Y cambia todo el mundo, genera la cultura cristiana que transforma la realidad humana en su conjunto hasta el día de hoy, a partir de su pobreza. Por lo que se dice en el Concilio de Éfeso, en un sermón del Concilio de Éfeso, eligió todo lo pobre y vil, todo lo mediano y muchas veces oscuro, para que se conociese que su divinidad había transformado al mundo. Por eso eligió una madre pobre, una patria más pobre aún, y fue pobre de dinero. Y esto te lo expresa el pesebre. El pesebre, o sea, la cuna de Cristo, manifiesta esta situación de pobreza. O sea, nace en un contexto pobre. La madre era pobre, la Virgen María, y la patria era pobre, o sea, la Palestina de los judíos era un lugar totalmente periférico dentro de los imperios antiguos, especialmente del Imperio Romano, al cual pertenecía en esa época. Era una provincia lejana, incluso geográficamente es un lugar pobre, árido, sin agua. No era Egipto, no era Babilonia, no era Siria, no era el Líbano, que tenía agua, grandes riquezas. Era un lugar pobre.
Ahora, Santo Tomás distingue bien la razón que hace que la pobreza sea meritoria, porque la pobreza puede no ser meritoria. Diremos que los que quieren vivir virtuosamente deben evitar la superabundancia de las riquezas y la mendicidad en cuanto son ocasiones de pecar, porque la abundancia de las riquezas es ocasión de enorgullecerse, y la mendicidad lo es de hurtar y mentir y también de perjurar. Y puesto que Cristo no era capaz de pecado, no debía evitar la mendicidad por la causa por la que Salomón la evitaba. Y además, ni toda mendicidad es ocasión de hurtar o de perjurar, como parece añadir allí mismo Salomón, sino aquella que es contraria a la voluntad, para evitar la cual el hombre hurta y perjura. Pero la pobreza voluntaria no tiene este peligro. Y tal pobreza es la que Cristo eligió. O sea, pobreza voluntaria, esa es la meritoria, no la pobreza simplemente material. Porque esa muchas veces es ocasión de vicios. Entonces, porque no es elegida por el sujeto. Es la pobreza voluntaria la que tuvo Cristo. Esa pobreza voluntaria es finalmente una gracia porque es sobrenatural. Naturalmente el hombre no elige la pobreza, no busca la pobreza, ni hay virtudes en la ética anicómaco de Aristóteles que estén conectadas con la pobreza. Para los antiguos simplemente la pobreza es un defecto y las virtudes están más bien conectadas con la riqueza, por ejemplo, la liberalidad. Para ser liberal, o sea, para dar o para gastar, es necesario tener bienes. Y la magnificencia para hacer grandes cosas, grandes obras, grandes edificios, grandes gastos, también requiere de bienes. Así como está en la virtud, en la ética natural, aristotélica, en la ética del Evangelio, es decir, en el mensaje de Cristo, los preceptos de Cristo, es posible que haya virtudes conectadas con la pobreza. Y son sobrenaturales. Y consisten en una prolongación de la vida de Cristo, de la actitud de Cristo, de las virtudes de Cristo. Cristo no poseía bienes, los recibía de los que se los daba. Y Santo Tomás mismo, que escribe esto, era mendicante, pertenecía a una orden de mendigos, que son los frailes dominicos. Como los franciscanos, son órdenes mendicantes, nacidas en la Edad Media para tornar al Evangelio. Después que la vida monástica había adquirido muchos bienes, en Europa sobre todo, monasterios, tierras, en el desarrollo histórico de la cultura cristiana. Entonces, siempre es necesaria una reforma dentro de la Iglesia y en esa época surgió de esta manera, con las órdenes mendicantes que tornaban al espíritu del Evangelio, como aparece también en San Francisco de Asís, todavía más marcadamente en San Francisco de Asís, aspecto de la pobreza, que es como una hermana, dice él, es siempre la pobreza voluntaria. Es decir, es una gracia. Por eso en la vida religiosa, en la vida monástica, existe el voto de pobreza, que es una gracia para desear la pobreza. Eso quiere decir voto. Es un deseo. Pero un deseo no natural, sino sobrenatural, que viene del Espíritu Santo. Ahora, esa pobreza no se vive solamente en la vida religiosa, se vive en toda la vida cristiana, más aún es un consejo evangélico necesario para tener vida cristiana, porque como Santo Tomás explica otras veces,
los consejos evangélicos son necesarios para la salvación, no son optativos. Los preceptos son los medios esenciales para llegar a la salvación, los preceptos del Evangelio. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese precepto evangélico, vivido según el Evangelio, no según el Antiguo Testamento, sino según el amor divino de la gracia del Espíritu Santo, es necesario para la salvación. Ahora, los consejos también son necesarios para la salvación en su conjunto, aunque no determinadamente cada uno, porque los consejos son recomendaciones de Cristo como amigo y no se puede llegar a la salvación sin ser amigo de Cristo. Por eso no se puede llegar a la salvación sin despreciando absolutamente o totalmente los preceptos, en primer lugar, y los consejos en segundo lugar, porque claramente no se puede ser amigo de Cristo sin obedecerle, pero tampoco se puede ser amigo de Cristo sin seguir sus consejos. Si uno no sigue en nada los consejos de Cristo, no es amigo de Cristo. Puede uno llevar una vida común en cuanto al alimento y al vestido, no solamente poseyendo riqueza, sino también recibiendo de las mujeres y de los ricos lo necesario, porque antes había dicho que vivía con los hombres, entonces llevaba una vida común respecto de eso. Entonces, parecería que si no tenía riquezas, no llevaba una vida común. En cambio, llevaba una vida común, no poseyendo riquezas, sino recibiéndolas de los que lo ayudaban. En el Evangelio se dice claramente que lo recibía de las mujeres, lo cual también sucedió con Cristo, porque se dice en San Lucas que algunas mujeres seguían a Cristo, que le asistían con sus bienes. Por lo que, como dice San Jerónimo, fue costumbre judaica y no estaba mal visto, según las costumbres antiguas, el que las mujeres proveyesen de su hacienda alimento y vestido a sus maestros. Pero como esto podía escandalizar a los gentiles, San Pablo dice que no lo admitió. O sea, San Pablo no tenía el mismo método para el apostolado. Trabajaba. San Pablo vivía la pobreza trabajando, que es otro modo de vivir la pobreza, porque los pobres trabajan, los ricos no trabajan. Entonces, así pues, una vida común podía llevarse sin la solicitud que impide el oficio de la predicación, mas no la posesión de las riquezas. En el que es pobre por necesidad, la humildad no es muy recomendable, pero en el que lo es voluntariamente, como lo fue Cristo, la misma pobreza es indicio de la mayor humildad. Y después se refiere a la ley. Cristo manifestó su humildad sometiéndose a la ley, que es la ley del Antiguo Testamento, porque humildad manifestada allí porque Él es el autor de la ley y se somete a, o sea, Él es superior. Debe decirse que Cristo vivió en todo conforme a los preceptos de la ley, en prueba de lo cual quiso ser circuncidado, porque la circuncisión es cierta protesta de cumplir la fe.
según aquello de los Gálatas: protesto a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero Cristo quiso vivir conforme a la ley, primero para probar la ley antigua, segundo para consumarla y terminarla en sí mismo observándola, manifestando que era ordenada a él mismo. Este es el aspecto principal. O sea, no solo confirma que la ley antigua era de Dios, sino que manifiesta que la ley antigua se ordenaba a él, que cumple y es la ley nueva. O sea, la perfección de la ley está en él. Tercero, para quitar a los judíos ocasión de calumniarlo. Cuarto, para librar la virtud de la ley. Este también es un aspecto misterioso, porque la ley antigua venía de Dios, pero era más bien una corrección de la conducta imperfecta de los hombres, una corrección externa, que producía no la renovación del corazón, sino la sujeción y el ordenamiento de los actos exteriores. Y en ese sentido se percibía como una esclavitud. Según aquello de la carta a los Gálatas: envió Dios a su Hijo, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. De esta manera consideramos como Cristo es el modelo de toda la vida cristiana. Santo Tomás continúa analizando los actos de la vida de Cristo, por ejemplo, las tentaciones, la doctrina, la enseñanza de Cristo, y también los milagros, la transfiguración, hasta llegar a la pasión, la resurrección. De muchas maneras, Cristo es el modelo, el ejemplo de la vida cristiana perfecta, porque la vida cristiana perfecta surge de él y lleva a él, produce la unión, la asimilación a él. Veamos un punto importante, por ejemplo, la tentación, porque Cristo fue tentado. Ahí también tenemos el ejemplo de nuestra propia vida, que se desarrolla en el mundo, porque no nos saca del mundo, como dice en el Evangelio de San Juan: estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y entendido en sentido negativo el mundo, o sea, como la red de pecado que une a los hombres, o que los separa uniéndolos. Se dice en el Evangelio de San Marcos que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y era tentado por Satanás. Por supuesto, Cristo era tentado por Satanás, pero no era afectado por la tentación interiormente, porque era perfecto en la vida espiritual, tenía toda la gracia y era Dios. Entonces, Cristo fue tentado por una razón específica, que es la de ayudarnos a nosotros a vencer la tentación por unión con su acción de vencer la tentación. Debe decirse que, como se ha expuesto, Cristo por su propia voluntad se puso al alcance del diablo para ser tentado. Porque fue voluntariamente al desierto y fue movido por el Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Lucas, para ser tentado por el diablo. Entonces, por su propia voluntad se puso al alcance del diablo. Así como fue pobre
como también al de sus miembros para ser muerto. O sea, se puso al alcance de los miembros del diablo, que eran los que lo mataban. De otra manera, el diablo no se hubiera atrevido a llegarse a él. Y el diablo tienta más a uno cuando está solitario. Porque según se dice, si alguno prevaleciese contra uno, dos le resisten. De ahí el que Cristo fuera al desierto como a un campo de batalla para ser tentado allí por el diablo. Es decir, que Cristo cuando va al desierto conoce que esa vida solitaria atrae al diablo para que lo tiente, pero con conciencia de que lo vencerá en una batalla. Por lo cual dice San Ambrosio, comentando a San Lucas, que Cristo se iba al desierto para provocar al demonio. Porque si él no hubiera combatido, esto es, el demonio, no le hubiera vencido para mí, esto es Cristo. Si el demonio no hubiese presentado batalla a Cristo, Cristo no habría vencido la batalla. Y la vence para que nosotros nos unamos a su victoria. Añade aún otras razones, diciendo que Cristo obró así por misterio, para librar del destierro a Adán, que fue echado del paraíso al desierto. Y también, por ejemplo, para enseñarnos que el diablo tiene envidia de los que tienden a lo más perfecto. Por eso el camino de la vida espiritual no está exento de tentaciones, en cierta manera aumentan las tentaciones, pero se tiene más capacidad de vencer las tentaciones. Mientras que los que no desarrollan la vida espiritual sucumben a tentaciones muy elementales. Porque aunque son inferiores, no tienen la capacidad de vencerlas. Hay dos ocasiones de tentación, una por parte del hombre, por ejemplo, cuando alguno se expone próximamente al pecado, no evitando así las ocasiones de pecado. Tal ocasión de tentación debe ser evitada, según lo dicho a Lot en el Génesis. No te pares en toda la comarca alrededor de Sodoma. Y la otra ocasión de tentación es por parte del diablo, que siempre envidia a los que tienden a lo mejor, como dice San Ambrosio. También las personas que no tienen vida espiritual, que más bien están configuradas con el diablo espiritualmente, tienen envidia de los que tienden a lo más perfecto. En todos los órdenes, también en el orden natural, pero principalmente en el orden sobrenatural. Y tal ocasión debe ser evitada. Por esta razón, dice San Juan Crisóstomo, que no solamente fue llevado Cristo al desierto por el Espíritu, sino todos los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, porque no se contentan con permanecer ociosos, sino que el Espíritu Santo los insta a emprender alguna obra grande, cual es respecto del diablo estar en el desierto, porque no hay allí injusticia en la que el diablo se deleite. También toda obra buena es desierto respecto a la carne y al mundo, porque no es conforme a la voluntad de la carne ni a la del mundo. Pero no es peligroso dar al diablo tal ocasión de tentación, porque es más bien un consejo del Espíritu Santo, que es el autor de la obra perfecta, que es una impugnación del diablo envidioso. Es decir, Cristo da consejos y el Espíritu Santo también da consejos. Y en este caso se lo dio a Cristo para que vaya al desierto. Y también nos da consejo a nosotros para que vayamos al desierto.
El desierto es la soledad. Y también son las obras grandes. Aquí se trata de otra magnificencia, que no es la de hacer grandes gastos o grandes construcciones, sino la de hacer grandes obras espirituales. Como el mismo Santo Tomás, aquí escribiendo, ha sido una gran obra espiritual que todavía dura. Y los grandes santos, los grandes autores espirituales, los grandes predicadores, hicieron grandes obras. Incluso cuando estaban en la clausura, como Santa Teresita. Por eso es necesario seguir los consejos de Cristo, que son también consejos del Espíritu Santo, como dice aquí. O sea, los consejos de Cristo se siguen no solo exteriormente porque se oyen las palabras del Evangelio, sino también interiormente porque se sienten los consejos del Espíritu Santo.